Buenas noches. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 3 del libro de Carr, que se llama Historia, Ciencia y Moralidad. Comprende o refiere este capítulo a la obra que se les ha enviado en nuestra primera clase, nuestro primer encuentro, de manera completa en PDF, así que ya pueden directamente recurrir a ella. Este tema ya nos introduce en la segunda unidad, que es la historia como conocimiento, y que de alguna manera nos acerca paulatinamente a cómo proceder a investigar. ¿Sí? Em, Tengamos en cuenta que esta materia está como dividida en partes, ¿sí? La primera unidad tenía que ver desde lo básico, que refería a conocer los primeros lineamientos de la historia, a entender para qué sirve, para conocer un poquito más inclusive a los historiadores, a dónde apuntan, y ya vamos a empezar brevemente, porque después tenemos materias puntuales que les van a enseñar con mayor eh, profundidad lo que refiere a investigación, pero esta unidad nos va de alguna manera a introducir un poco en esta temática. Bueno, Carr, como ustedes ya lo hemos comentado, Carr, este libro es producto de sus encuentros con estudiantes universitarios de historia y bueno, son conferencias que han sido bajadas, ¿no? Como hemos dicho en su momento, a texto. Él arranca el capítulo 3, que es algo que suele hacer en los distintos capítulos, con alguna anécdota, alguna cuestión más o menos graciosa, en donde dice que, leo textual, siendo yo muy joven quedé debidamente impresionado al enterarme de que a pesar de las apariencias la ballena no es un pez. En la actualidad estas cuestiones de clasificación me turban menos y no me preocupa demasiado que se me asegure que la historia no es una ciencia. Esta cuestión terminológica es una excentricidad de la lengua inglesa. En cualquier otro idioma europeo, la palabra ciencia abarca la historia sin discusión. Bueno, esto es otro de los grandes debates, o por lo menos fue durante mucho tiempo, si la historia era o no una ciencia. Eh, Más allá de que hoy por hoy podamos decir con claridad que sí lo es, más allá de que hay a veces, digamos, colegas científicos que dudan de la cientificidad de la historia, ¿sí? Pero bueno, más allá de estas miradas, vamos a centralizarnos puntualmente en lo que dice Carr respecto a esto, ¿no? Él con el ejemplo de la ballena está de alguna manera, digamos, dando a entender que no le preocupa demasiado a él esta, digamos, discusión. eh, para él no tiene, no sé si no demasiado sentido, pero digamos, la minimiza. Pero más allá de que la minimiza, también tenemos que reconocer que le dedica un capítulo prácticamente entero, ¿no? Al libro o a una conferencia en este caso, en donde trata de dar su punto de vista. Bien, comienza diciendo, por ejemplo, con respecto a esto de las investigaciones, ¿no? Bueno, calculo que ya lo sabrán, pero no está de más recordar, ¿no? A fines del siglo XVIII la ciencia empezó a contribuir de manera importante, ¿no? A la sociedad. Eh, Da de hecho algunos ejemplos, tenemos el caso de Newton, ¿sí? Y la gravedad, por supuesto. Después en el siglo XIX la mirada de la sociedad como un organismo, que es lo que va a hacer Darwin, mientras en el siglo anterior Newton y en general, ¿no? Consideraban la naturaleza como un mecanismo, ¿sí? El funcionamiento de la naturaleza como un mecanismo. De hecho, bueno, esto del siglo XVIII también podemos agregar a otros, ¿no? Científicos que empiezan de alguna manera las cuestiones de
eh, podemos llegar a decir, de dudar, ¿no? De lo que decían las Sagradas Escrituras, ¿no? Eh, y que va a llevar, por supuesto, y que le llevó a muchos científicos a graves problemas, ¿no? En esta situación. Pero bueno, tenemos, o por lo menos arranca Carr, este capítulo contando estas cuestiones, ¿no? No nos vamos a meter mucho en el tema de Darwin, pues ya sabemos que se han malversado en algunos casos sus teorías, se han utilizado por gobiernos imperialistas, ¿no? Para su propuesta de la supervivencia del más apto, ¿no? Desde el punto de vista de la naturaleza, que después bueno, lo van a aplicar a las sociedades y justificar, ¿no? Las matanzas. Pero bueno, esto no queremos abundar mucho en este tema. Leyes de población, en el caso de Malthus, que también es nombrado. Bueno, y Marx, por supuesto, desde la economía. Lo que está diciendo acá, de alguna manera, nombrando a todos estos científicos, que no son necesariamente historiadores, por supuesto, sino que lo que están planteando Carr es que los científicos hablaban de leyes, ¿sí? De leyes, y está absolutamente establecido, ¿no? Que una hipótesis, ¿sí? Hay que validarla y convertirla en una ley. Esto es lo que hacen los científicos de todas las áreas que ustedes imaginen. Y acá es donde comienzan las críticas a la historia, ¿no? Si la historia hace esto también o nunca lo hizo. Hemos visto, por ejemplo, en el texto de Collingwood, el primero que vimos, de hecho acá lo nombra en un momento también, cómo los historiadores del siglo XIX basaban su tiempo en la búsqueda de hechos, ¿sí? Y datos, hechos y datos constantemente, y dejaban de lado la formulación de las leyes, ¿no? Esto también está mencionado acá. Pero bueno, de hecho, justamente estoy leyendo un párrafo del texto de Carr que dice que el historiador ha abandonado la búsqueda de las leyes fundamentales y se contenta con la investigación de cómo funcionan las cosas, ¿no? Empieza a hacer algunos comentarios de cómo dividen y cómo se ha dividido la historia en etapas, en años, hasta geográficamente han dividido la historia, sectores geográficos. Esto también no muchas veces es correcto porque lleva a confusiones, a errores, ¿sí? Esto es simplemente para corroborar esta mirada que hace Carr respecto a que los investigadores e historiadores en este caso buscaban con sus hipótesis validar, ¿no? su propuesta, ¿no? Pero bueno, tanto en el centro, digamos, de este capítulo como al final, va a dar algunas pistas Carr respecto a cómo interpreta él esta situación de si la historia es ciencia o no, y puntualmente si a él le interesa entrar en este debate. Nos da pista porque, por ejemplo, dice: hoy tanto los científicos como los historiadores abrigan la esperanza más modesta de avanzar progresivamente de una hipótesis parcial a la siguiente, aislando los hechos, al pasarlos por el tamiz de sus interpretaciones y verificando estas con los hechos. Y los caminos que cada cual sigue no me parecen esencialmente distintos. Acá de alguna manera está diciendo, ¿es ciencia o no es ciencia? Esto ya quedaría en un segundo plano según su mirada, sino que en realidad lo que hay que entender es que tanto los científicos de las ciencias duras, como podemos decir matemáticas, tienen un camino, una forma, una metodología de trabajo en una búsqueda de un resultado puntual que el historiador, por otro camino,
de otra manera, con otros intereses, por supuesto muy distintos a los de un matemático o de un físico teórico, también tiene su forma de llegar. Y habla de las analogías, ¿no? El tema de las analogías, trampa peligrosa, dice en un momento. Pero bueno, esto de las analogías, por supuesto, tiene que ver, ¿no?, con la comparación, a veces de cosas, ¿no?, que se asemejan pero son distintas, ¿no? Tener cuidado con eso. Y después hace, hace una pequeña explicación de una situación que vivió en un canal de la BBC, algo que observó, y otra persona que observó en una universidad, que más o menos, un historiador y otro científico, y que más o menos iban por este mismo camino que les decía, más allá de que hablaban de cosas distintas. Él va a terminar haciendo un punteo, ¿sí?, referente a un resumen, para tratar de entender esto de si la historia es una ciencia o no, los aportes que puede tener, la importancia, sí, crucial, esta pérdida de tiempo, ¿no?, de saber si una ciencia, si la historia es una ciencia o no. Entonces lo resume en estos puntos que después se pone a analizar. El 1 dice: la historia se ocupa solamente de lo particular, en tanto que la ciencia estudia lo general. 2. La historia no enseña nada. 3. La historia no puede pronosticar. 4. La historia es forzosamente subjetiva porque el hombre se está observando a sí mismo. 5. La historia, a diferencia de la ciencia, implica problemas de religión y de moralidad. Y después pasa a explicar. Bueno, el primer punto dice que la historia se ocupa solamente de lo particular, en tanto que la ciencia estudia lo general. ¿La ciencia estudia lo general? Sí, claramente que sí. ¿Sí? Para experimentar, ¿sí?, para llegar a conclusiones. Acá es interesante el ejemplo que da, ¿no? Dice: la guerra del Peloponeso y la Segunda Guerra Mundial fueron muy distintas y ambas fueron únicas. Pero el historiador llama guerras a las dos, sin que proteste por ello más que el pedante. ¿Sí? El historiador se vale constantemente de la generalización para comprobar los datos de que dispone. Parte de un hecho particular. ¿Sí? El historiador necesariamente tiene que partir de un hecho particular. ¿Sí? Recordemos lo que dice, ¿eh? El historiador se ocupa solamente de lo particular, en tanto que la ciencia estudia lo general. Acá lo que está diciendo es que obviamente tiene que partir de algo particular el historiador. Una guerra, una revolución, un atentado, ¿sí?, por ejemplo, que se me ocurre ahora, para llegar a explicar, ¿sí?, la generalidad de ese tema. El lector de historia, dice, lo mismo que el autor, es un generalizador crónico. Bueno, acá lo agrego yo, el tema es, me parece que acá el tema es si no entrar en el error, ¿no?, de la generalización. Igual después lo analizo un poco mejor, ¿no? Esto de que porque sucedió determinada situación, esto va a conllevar a otra, ¿no?, posteriormente. La historia se ocupa de la relación, acá leo textual, la historia se ocupa de la relación entre lo único y lo general, es lo que les estaba diciendo. El historiador no puede disociarlos, ni dar preferencia, a lo uno contra lo otro. Es decir, claramente debe el historiador arrancar de un hecho particular para después hacer una generalización. Y de hecho dice, el problema de la generalización me lleva, dice, a la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta, recordemos, la historia no enseña nada. Bueno, lo que realmente importa de la generalización, dice Carr, es que por su conducto tratemos de aprender de la historia y de aplicar la lección
deducida de un conjunto de acontecimientos, ¿sí?, a otro conjunto de acontecimientos. Cuando generalizamos, estamos, aún sin saberlo, tratando de hacer precisamente esto. Si estamos pasando, ¿no?, de un conjunto de acontecimientos, ¿sí?, ocurridos, ¿sí?, a pasar a la explicación de otro conjunto. Ese es el momento de la generalización. Los que rechazan la generalización, dice, e insisten en que la historia no se ocupa más que de lo único, son quienes, como era de esperar, niegan que de la historia pueda aprenderse nada, ¿sí? Los que consideran esto, ¿sí?, que la historia se ocupa de una sola cosa o de un solo hecho puntual, ¿no?, o de una situación puntual, son los que van a decir, bueno, la historia la verdad es que no me sirve, no puedo aprender nada de ella. Entonces lo que está diciendo claramente, si está comprobando con sus palabras, Carr, que desde lo particular podemos generalizar, claramente también es falso de que la historia no nos enseña nada. Recordemos que de alguna manera lo que está haciendo Carr es tratar de explicar, así como los científicos tienen su metodología, ¿no?, para llegar al conocimiento, está de alguna manera tratando de explicar que los historiadores que se dedican a las ciencias sociales también tienen su sistema. El tercer punto, el tema de pronosticar. Bueno, por supuesto, acá me parece que no hay mucho que decir. El historiador no puede pronosticar claramente. Sería un grave error, a veces ha pasado, ¿no? Sería un grave error decir que porque sucedió determinada, o no sé, invento, ¿no?, determinada guerra o determinada revolución en un país X en tal año, con ciertas características, ¿sí?, pasan 50, 100 años, se puede llegar a notar en la misma zona algún hecho similar. Lo que no debe hacer un historiador es que porque encuentra alguna razón o alguna circunstancia parecida a ese hecho sucedido 50 o 100 años atrás, que derivó en una revolución, en una guerra, lo que fuere, tomando eso, el historiador no puede decir que porque sucedió algo similar va a volver a acontecer una revolución o una guerra. ¿Sí? A eso se refiere con que el historiador no puede pronosticar, no puede y no debe pronosticar. Y acá esto de este juego que él hace, ¿no?, de paso aprovecha para hacer esta crítica de si la ciencia, si la historia es una ciencia o no. Vuelve a Newton y dice, la ley de la gravedad no prueba que cierta manzana determinada caerá al suelo. ¿Sí? Jugando con esta famosa anécdota, que supuestamente es lo que le sucedió a Newton, ¿no?, de ver caer una manzana, y allí comenzó su proceso de pensamiento y análisis para llegar a la conocida ley de gravedad. ¿Pudo Newton probar la ley de gravedad con ese acontecimiento? Sí, lo que no podía predecir ni pronosticar es qué o cuál manzana iba a caer del árbol, ¿no? Ese es un poco el sentido de ese ejemplo, ¿no? Entonces, el historiador tampoco puede pronosticar, ¿sí?, qué va a suceder, una guerra o una revolución, como les decía anteriormente. El cuarto punto dice, es subjetiva, la historia es subjetiva porque el hombre se observa a sí mismo. Bueno, sí, los seres humanos somos estudiados por otros seres humanos, ¿sí? En este sentido, me parece que no hay mucho que discutir. Los seres humanos, dice, cuyo comportamiento pasa a ser objeto de análisis y de pronóstico, podrán ser puestos en guardia con la predicción de consecuencias que no desean y ser inducidos por ella a modificar su acción. Entonces, por esto dice que una de las razones por las que la historia se repite muy escasas veces entre pueblos históricamente conscientes, ¿sí?, es que son sabedores de lo sucedido. ¿Sí? Entonces, al saber el desenlace de un hecho similar, no se va a repetir este nuevo hecho o esta nueva situación. El quinto punto tiene que ver con la cuestión de Dios y lo moral.
la religión y lo moral. Bueno, aquí lo primero que hace claramente es Carr determinar y decir que una persona puede ser un historiador, un científico, ¿sí? Y ser creyente. ¿Sí? No excluye una cosa a la otra. De hecho, te doy un ejemplo, dice, se puede ser un buen astrónomo creyendo en un Dios que creó y ordenó el universo. ¿Sí? Por ejemplo. Lo que no puede hacer un historiador, lo que no puede hacer un historiador es cuando investiga o cuando expone o cuando llega a una conclusión, creo que es lógico lo que voy a decir, pero no puede caracterizar o determinar que dicho suceso se produjo, o crisis, o guerra, o lo que fuere, porque Dios así lo dispuso. ¿Sí? Eso sí claramente no lo puede hacer eh, el historiador. ¿Sí? No invocar, no invocar a Dios para explicar acontecimientos históricos, claramente. Y la cuestión de la moral acá es interesante porque a veces los historiadores suelen cruzar un poco esta línea, que no deberían hacerlo. Más aún a veces personas que no son necesariamente historiadores y escriben libros, como por ejemplo algunos periodistas, ¿no? Al historiador no tiene que importarle la vida privada del personaje. De hecho, va a nombrar algunos personajes históricos muy importantes. Va a hablar de Enrique VIII, va a hablar de Stalin, va a hablar de Hitler, ¿sí? Carlomagno, Napoleón. Después ustedes fíjense, Gengis Khan. Bueno, hay una enorme cantidad de personajes que son nombrados y que han tenido, varios de ellos, una vida privada compleja, polémica, por distintas razones que no valen la pena, no vienen al caso, mejor dicho. Es justamente esto, ¿no? El, el historiador lo que tiene que hacer es investigar respecto a lo que ha hecho ese hombre, ese gobernador, ese presidente, ese rey, ese dictador, quien fuere, y los resultados que le trajo a la sociedad, pero estudiarlo desde el punto de vista de su vida pública. Las decisiones que tomó, que llevaron a una guerra, las decisiones que tomó, que llevaron a una crisis, las decisiones que tomó, que llevaron a un genocidio. Desde ese punto de vista, el historiador tiene todo el aval para la investigación, ¿sí? Y que tiene todo el aval para realizar un excelente libro o artículo en alguna revista o lo que fuere. Pero no es ni recomendable ni conveniente, y de hecho no le hace nada a la historia, no le sirve a la historia utilizar la vida privada de esas personas, ¿no? No justifica, no justifica lo que haya hecho posteriormente, no sirve ni para defender ni para atacar a ese personaje. Ese era el sentido de lo que les quería decir. Bien, bueno, creo que, bueno, lo más interesante, bueno, ya cuando estamos llegando al final, ¿sí? Vuelve a tocar el tema de si la historia es una ciencia o no es una ciencia, ¿no? Un poco como que deja para el final esto de que evidentemente pareciera que están esperando la definición concreta de Carr, y no está la definición concreta de Carr. Él lo que dice, por ejemplo, una solución que se me ocurre es la de mejorar la calidad de nuestra historia, la de hacerla más científica. Si uno lee entre líneas, puede llegar a decir, bueno, acá está considerando que es una ciencia, ¿sí? No van a encontrar que diga exactamente la historia es una ciencia. Pero es muy interesante el final, cuando dice, pero tanto
el historiador, como el físico tienen en común el propósito fundamental de tratar de explicar y el procedimiento fundamental del preguntar y responder. El historiador, lo mismo que cualquier otro científico, es animal que pregunta sin cesar ¿por qué? Y ahí está la clave. Para mi entender, no voy a decir nada nuevo de lo que hayan dicho otros docentes dedicados a este tema o historiadores dedicados, ¿no?, a la investigación. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a investigar, en realidad primero tenemos que buscar un tema, por supuesto, de investigación, pero lo primero que tenemos que hacer, aunque sea inclusive para entender una película o un libro que leemos por gusto, ¿no?, siempre tenemos que preguntarnos el por qué. Ahí arranca todo. Ahí arranca todo. Tenemos gran parte del tema solucionado, aprendido y listo para investigar si tenemos que hacerlo, ya cuando encontramos ese porqué. ¿Sí? Ahí está la clave. Es la primera palabra, es la primera pregunta, mejor dicho, es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí?, para entender y atravesar un tema, conocer un tema, avanzar, mirar una película, o el día de mañana, cuando seguramente tenga la posibilidad de dar clases, la mejor manera de poder entender para después explicar a sus alumnos es primero preguntarse por qué. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué el cambio de gobierno? ¿Por qué el golpe de Estado? ¿Sí? Bien, espero que les haya sido útil esta grabación. Considero que de los capítulos de Carr debe ser uno de los más interesantes para analizar. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. El otro video es una filmación del año pasado del libro de Topolsky, que ahí nos va una introducción del libro de Topolsky, en donde nos va a mostrar los hechos históricos, cuando son posibles entender los hechos históricos, cuáles son, si todos son hechos históricos, y una aproximación al tema fuentes, que también es otro tema que veremos próximamente. Insisto, entonces, estamos ya inmersos en esta segunda unidad que nos va a ayudar a comenzar proceso de investigación, que en algún momento haremos un pequeño trabajo que nos ayude o que de alguna manera sea el que pueda a ustedes darles la cursada aprobada, un pequeño esquema, ¿no?, una pequeña aproximación a un trabajo de investigación con unos lineamientos que iremos aprendiendo en las próximas semanas. Bien, bueno, espero que estén todos muy bien y nos vemos pronto.